Dios nos continúe bendiciendo en esta hora. ¿Cuántos dan gracias al Señor por este tiempo, verdad, que nos permite poder congregarnos y estar delante de su presencia? En esta oportunidad estaremos compartiendo la fe probada cuando Abraham llega a Egipto y estaremos basándonos en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 10 en adelante hasta el 13. Oramos entonces. Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias por la obra que tú haces en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos que seas tú bendiciendo, Señor, a tu pueblo, derramando tu gracia y tu poder y mostrándonos tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y dice Génesis, en su capítulo 12, verso 10 en adelante: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Verso 19: ¿por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron a su mujer y a su mujer con todo lo que tenía. Capítulo 13, verso 1 en adelante. Subió pues Abraham de Egipto hacia Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado y en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Neguev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Amén. En la vida cristiana, al igual que en el mundo, los cambios pueden suceder de manera inesperada y repentina. La historia de Abraham nos muestra o nos recuerda que incluso aquellos con una fe fuerte pueden caer en la tentación. Y en nuestros momentos más altos y seguros estamos en peligro de tropezar si no somos guardados por el poder de Dios a través de la fe. Vamos a pasar a la siguiente. La prueba de fe de Abraham, ¿verdad? Dice la palabra que hubo hambre en la tierra. Ahí Abraham se ve enfrentando al hambre. Es un ejemplo claro de cómo la fe puede ser probada en circunstancias difíciles. Y esta prueba no solamente desafió su confianza en Dios, sino que también reveló áreas en las que necesitaba crecer. En la vida cristiana las pruebas son inevitables y son necesarias para el fortalecimiento y crecimiento de nuestra fe. Y hay una necesidad de las pruebas. Las pruebas son una parte integral para nuestro crecimiento espiritual. Por eso el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que parece, aunque probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro.
Y lo que nos está hablando es que también somos probados. Las pruebas purifican y refinan nuestra fe, haciéndola más fuerte y más preciosa a los ojos de Dios. Uno de los ejemplos que encontramos en Job, ¿verdad? Es un ejemplo destacado cuya fe fue severamente probada. A pesar de perder sus bienes, sus hijos, su salud, se mantuvo en integridad y en confianza en Dios. Y al final Dios restauró todo lo que tenía y lo bendijo más abundantemente. La historia de este hombre nos enseña que aunque las pruebas pueden ser extremadamente difíciles, mantener la fe en Dios resulta en bendiciones y en crecimiento espiritual. También hay pruebas en los lugares de bendición. A menudo las pruebas surgen en momentos y lugares donde menos los esperamos. Incluso en medio de las bendiciones podemos ser sometidos a prueba. Para Abraham, la tierra donde estaba se convirtió en un lugar de hambre, y esa es la tierra donde Dios lo había enviado. Y esto nos recuerda que inclusive en lugares donde Dios nos está bendiciendo o nos ha bendecido, podemos enfrentar desafíos que van a probar nuestra fe. Elías, en el arroyo de Querit, después de profetizar la sequía en Israel, fue dirigido por Dios a este arroyo, donde fue alimentado por cuervos. Pero ¿qué le pasó? El arroyo se secó. Y Elías es sometido una vez más a la prueba de su fe. Y a través de esta prueba, Dios guió a Elías a la casa de la viuda de Sarepta, donde realizó milagros, fortaleciendo la fe de todos los involucrados, incluyendo la fe de él mismo. Amén. Hay pruebas que endulzan las promesas de Dios, y aunque sean difíciles, hacen que las promesas de Dios sean más dulces. Al enfrentar y superar las pruebas, experimentamos el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida de una manera más profunda y significativa. Las persecuciones cristianas actualmente, muchos cristianos enfrentan persecución por su fe. Ayer veía la noticia de un hombre que fue asesinado, no sé cómo, pero estaba tirado en la calle, y otros ahí como celebrando en un país musulmán por ser cristiano. Por eso lo mataron, por ser cristiano. Hay persecución, y la práctica del cristianismo en estos países es peligrosa. Los creyentes deben mantener su fe bajo circunstancias extremas. Hay iglesias completas que son incendiadas con todos sus miembros adentro. Pero la fe es sometida a prueba. Y estos creyentes a menudo están testificando de la profunda alegría y paz que encuentran en las promesas de Dios, incluso en los momentos de persecución. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos muestra en estos casos? Confianza en tiempos de escasez. Usted está pasando por un tiempo de escasez, ya sea material, emocional o espiritual. Debemos aprender a confiar en Dios plenamente. Como Abraham, enfrentamos pruebas que desafían nuestra dependencia de Dios o dependencia de las circunstancias. ¿Dependemos de las circunstancias o dependemos de Dios? Amén. Nos llama a confiar en Dios. Él es fiel y es capaz para suplir todas nuestras necesidades. Por eso la Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. En los tiempos de escasez debemos confiar en Dios. Usted dirá, pues fácil decirlo teóricamente. Nosotros hemos pasado tiempos difíciles en algunas oportunidades, pero la mano de Dios ha estado con nosotros. La provisión de Dios ha estado para con nosotros en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de escasez o de dificultad. Y otro de los aspectos es perseverancia en adversidad. Las pruebas nos enseñan la importancia de la perseverancia. Amén. En lugar de desanimarnos, debemos ver cada una de estas situaciones, cada una de estas pruebas, como oportunidades para poder crecer y para poder fortalecer nuestra fe.
La perseverancia en adversidad es un testimonio poderoso para aquellos que nos observan. Amén. Esa persona es perseverante, ¿verdad? Y eso nos ayuda a ser bendecidos. Pero también tenemos que recordar las promesas de Dios. Durante las pruebas es vital, es importante que recordemos y que nos aferremos a las promesas de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas que nos aseguran su presencia, su provisión, su protección. Memorizar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, en las promesas que Dios tiene en su palabra, nos fortalece para atravesar cualquier dificultad. También nos llama a la comunión y a la oración. Mantener una comunión constante con Dios por medio de la oración es esencial durante las pruebas. Amén, hermanos. La oración nos conecta con el poder y la sabiduría de Dios y nos proporciona la paz que sobrepasa todo entendimiento. La historia de Abraham nos muestra la importancia de construir altares, lugares de encuentro con Dios en nuestras vidas. La prueba de la fe, como la experimentada por Abraham durante la hambruna en esa tierra donde había llegado, es parte esencial de la vida cristiana. Estas pruebas no solo revelan nuestra necesidad de crecimiento. Amén. Hay algo que tenemos que mejorar. Hay algo en lo cual necesitamos crecer. Hay algo que necesitamos fortalecer en nuestra vida. Y para eso sirven las pruebas. Pero también nos acercan más a Dios y hacen que las promesas de Dios sean más dulces para nosotros. Amén. Al confiar en Dios, perseverar en la adversidad, recordar sus promesas y mantener una comunión constante con Dios, podemos superar cualquier prueba y experimentar una fe fuerte y preciosa. Amén, hermanos. Amén. Y luego vemos el fracaso de Abraham cuando descendió a Egipto, en el capítulo 12, verso 10. Ese descenso que Abraham tuvo a Egipto representa un momento de fracaso en su vida de fe. ¿Cuántos han fracasado alguna vez? ¿Verdad? No siempre logramos lo que esperamos. Alguna vez fracasamos, alguna vez se le quemó la comida, la dejó muy salada, o la dejó muy simple, o se le arruinó cualquier cosa, o un estudiante estaba acostumbrado a sacarse solo buenas notas y de repente llega y se saca y deja la nota, ¿verdad? No logra sobresalir, o cualquier otra cosa, pero fracasamos en la vida. Y a pesar de haber recibido grandes promesas de Dios, Abraham sucumbió al temor y a la falta de confianza en medio de la prueba. Era el hombre de fe, el padre de fe. Sin embargo, en ese momento en que las circunstancias fueron bien difíciles, porque no había que comer, Abraham sucumbe ante esta situación. Y este episodio nos da lecciones valiosas sobre los peligros de desviar la confianza en Dios hacia las circunstancias y las consecuencias que esto puede traer para nuestras vidas. Y una de las situaciones que Abraham enfrenta es el temor. Fíjense lo que le dice a su esposa en Génesis 12:12. Y sucederá que cuando los egipcios te vean, dirán: esta es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te dejarán con vida. Abraham se imaginaba en ese escenario donde lo agarraban y lo torturaban y lo mataban, y a la esposa le iban a dejar ahí con ellos. Se llenó de temor. ¿Cuántos han tenido temor alguna vez? Una de las principales motivaciones que el mundo tiene actualmente es el miedo. La gente actúa por miedo, ¿verdad? Es la principal motivación según algunos expertos. Pero al descender a Egipto, Abraham dejó de confiar en Dios, comenzó a temer por su vida, a tener miedo, y este temor lo llevó a tomar decisiones basadas en el miedo en lugar de decisiones basadas en la fe. Amén. Así que tenga cuidado de tomar decisiones basadas en el miedo. Debemos tomar decisiones basadas en la fe. El coraje para Dios desapareció y el temor ocupó el lugar que debía ocupar la confianza en Dios.
Lo mismo encontramos a Pedro. Pedro, negando a Jesús, experimentó el fracaso por el miedo, por el temor. A pesar de su fuerte declaración de lealtad a Jesús, Pedro negó conocer a Jesús 3 veces por miedo a ser arrestado. Y el temor puede hacer que incluso los más fieles caigan si no están firmemente anclados en su fe. Confiar en Dios en tiempos de peligro, cuando enfrentamos situaciones peligrosas o inciertas, debe recordarnos que Dios es nuestro protector y nuestro proveedor. En lugar de dejar que el temor dicte nuestras acciones, debemos confiar en las promesas de Dios de estar siempre con nosotros. El egoísmo, ¿verdad?, se ve plasmado también en esta porción, cuando él le dice a su esposa: di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y yo viva gracias a ti. Amén. Estaba pensando en él nada más. ¿Cuántas veces se toman decisiones solo pensando en nuestra comodidad o en nosotros mismos y no pensar en los demás? Y aquí Abraham se siente atemorizado: me van a matar a mí y a ti te vas a dejar con ellos. Y luego le dice: ahora di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. ¿Está pensando en ella? No, está pensando en él. Y algunos van a decir que egoístas son los hombres. No, pero estamos hablando de un ejemplo general donde las personas muchas veces actúan de esta manera, sean hombres o mujeres. La preocupación de Abraham por su seguridad personal llevó a poner en riesgo el honor y la castidad de su esposa, Sara. Cuando nos alejamos de Dios, nuestro enfoque se vuelve egoísta. Nuestras decisiones reflejan un interés propio en lugar de un sacrificio desinteresado. Amén. David y Betsabé, el rey David, en un momento de debilidad y egoísmo, puso sus deseos personales por encima de la ley de Dios y el bienestar de los demás, llevando al adulterio con Betsabé y al asesinato de su esposo Urías. Y este acto egoísta tuvo grandes consecuencias para David y también para su reino, consecuencias posteriores, si usted lo ha leído. Priorizar el bienestar de otros. Debemos aprender a priorizar el bienestar de los demás sobre nuestras propias necesidades y deseos. La verdadera fe en Dios nos lleva a vivir de una manera desinteresada y sacrificial, reflejando el amor de Cristo en nuestras acciones diarias. Otra situación que encontramos aquí es la hipocresía, ¿verdad? Y Abraham es el padre de la fe, pero aquí hay una situación de hipocresía. Di que eres mi hermana para que yo reciba trato favorable por tu causa y mi vida sea respetada por causa tuya. Imagínense. Fingió ser solo el hermano de su esposa. Era una falsedad o una mentira deliberada. La hipocresía es un resultado de cuando nos alejamos de la verdad de Dios y tratamos de manejar las situaciones con nuestras propias fuerzas. Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento cayeron en la hipocresía al mentir sobre la cantidad de dinero que donaron a la iglesia, pretendiendo ser más generosos de lo que realmente eran. Usted lo lee en Hechos capítulo 5, verso del 1 al 11. Su engaño tuvo consecuencias inmediatas y severas. Amén. Una simple mentirilla. Ser auténticos en nuestra fe, debemos esforzarnos por ser auténticos. Y nuestras fe y en nuestras acciones. La integridad y la transparencia son vitales en nuestra relación con Dios y también con los demás. La honestidad y la verdad deben ser los pilares de nuestra vida cristiana. También encontramos una reprensión abierta de parte de Faraón a Abraham. ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? Faraón reprendió a Abraham por su engaño. Es lamentable cuando un hijo de Dios o un cristiano es corregido por un incrédulo. Qué terrible, ¿verdad?
que un incrédulo le llame la atención. Y esto no solo pone en duda nuestro testimonio personal, sino que también mancha el nombre de Dios entre los cristianos. Es que los cristianos son estos y son lo otro, ¿verdad? Como dijo Gandhi, yo creo en Cristo, pero no creo en su cristianismo. Jonás, el profeta, ¿verdad? Reprendido por los marineros, cuando huyó de la tarea que Dios le había encomendado. Los marineros que no conocían al Dios de Jonás, lo confrontaron por su desobediencia. Qué tremendo, ¿no creen? Que alguien le diga, mira, pero vos sos cristiano, ¿verdad? Y vas a la iglesia. Y esa persona que está hablando con usted no es cristiana. Y que le diga, mira lo que estás haciendo. O mira que estás desobedeciendo lo que Dios te está llamando a hacer. Ha de ser bien fuerte esa reprensión, no por las palabras que nos digan, ni por el tono que nos digan, sino por en sí lo que está, la profundidad que tiene esto para la vida de una persona. Mantener un testimonio íntegro, ¿verdad? Debemos vivir de tal manera que nuestro testimonio sea irreprochable ante los demás. Nuestra vida debe reflejar la verdad y el amor de Dios, para que incluso los no creyentes vean la diferencia que Cristo hace en nosotros. Y dice Génesis 12:17, pero el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas por causa de Sara, la esposa de Abraham. Las consecuencias vienen sobre otros también. Amén. Y ahí hay un problema, ¿verdad? La infidelidad de Abraham trajo plagas sobre Faraón y la casa de Faraón. La desobediencia de los creyentes puede tener consecuencias graves para otros. Nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, sino que también afectan a las personas que nos rodean. Acán, al tomar los despojos que debían ser consagrados al Señor, trajo la ira de Dios sobre todo Israel, resultando en una derrota militar y su eventual muerte. Y eso dice Josué capítulo 7. Su pecado no solo le afectó a él, sino que afectó a su comunidad. Ser conscientes del impacto de nuestras acciones es importante. Nuestras acciones tienen un impacto en la vida de los demás. Tenemos que vivir en obediencia a Dios, no solo porque nos beneficia a nosotros, sino que también beneficia a los que están alrededor de nosotros, a los que nos rodean. Amén. El fracaso de Abraham al descender a Egipto nos enseña estas lecciones importantes. La importancia de mantener nuestra fe en tiempos de dificultad, en tiempos de prueba. El temor, el egoísmo, la hipocresía, la reprensión abierta y los males sobre otros son consecuencias de apartarse de la fe y de la confianza en el Señor. Y al aprender de estos ejemplos podemos esforzarnos por mantener una vida de confianza y obediencia a Dios, reflejando su amor, su verdad en todo lo que hacemos. Pero vamos al punto número 3, donde se habla acerca de la restauración de Abraham. Subió Abraham de Egipto y volvió hasta el lugar del altar que había hecho ahí antes. Amén. La restauración de Abraham después de su fracaso en Egipto es un poderoso recordatorio de la misericordia y gracia de Dios. Y este regreso simboliza esa vuelta a la comunión con Dios, a la reorientación de su vida hacia la fe y hacia la obediencia. Aquel canto dice, llévame a la cruz, ¿verdad? Llévame a la cruz. Volver al lugar del altar. Cuando Abraham regresa de Egipto, vuelve al lugar donde había construido un altar anteriormente. Y este altar simboliza la comunión y la adoración con Dios. Durante su tiempo en Egipto, Abraham no construyó ningún altar, lo que indica que se alejó de Dios. O sea, la relación con Dios se interrumpió. Amén. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Tenemos a Jacob en Betel. Después de años de vivir lejos de la tierra prometida y de enfrentar diversas dificultades, regresó a Betel, el lugar donde había tenido un encuentro significativo con Dios, de acuerdo a Génesis capítulo 35. Y ahí renovó su compromiso y su adoración
construyendo un altar para Dios. La restauración personal, un hombre que aparta su fe durante años debido a problemas personales o adicciones, puede encontrar restauración al volver a su iglesia, al renovar su compromiso con Dios, a comenzar a vivir una vida transformada, encontrando la paz y el propósito que Dios tiene para su vida. Volver a la comunión con Dios es esencial para nosotros cuando nos hemos alejado de Dios. Y esto puede implicar reanudar prácticas espirituales como la oración, la lectura de la palabra, la participación en la iglesia. Y estos actos nos ayudan a reconectar y fortalecer nuestra relación con el Señor. El altar en el Antiguo Testamento es un precursor de la cruz de Cristo. La cruz es el lugar del sacrificio, del perdón, de la comunión, de la consagración. Y al igual que Abraham, nosotros también debemos volver a la cruz cuando nos hemos desviado. Amén. El hijo pródigo, después de haber malgastado su herencia y vivir en pecado, encontró restauración. ¿Cuándo? Cuando regresó donde su padre. Y este regreso simboliza el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Lucas capítulo 15. Una mujer que había vivido una vida de rebelión y alejamiento de Dios encontró esperanza y restauración cuando asiste a un retiro espiritual y ahí experimenta el perdón y la renovación de su vida. ¿Cuántas personas cuando dan este paso y cambian de la dirección donde estaban, alejados de Dios, hacia la dirección que los acerca a Dios, experimentan la bendición del Señor en sus vidas? El único remedio para la apostasía o es apartarse de la fe, es volver a la cruz. Es en la cruz donde encontramos el perdón, la restauración y una nueva oportunidad para vivir una vida consagrada a Dios. Al confesar nuestros pecados, al aceptar el sacrificio de Cristo, somos reconciliados con Dios y restaurados en nuestra fe. No había felicidad, no había gozo ni restauración para el hijo pródigo hasta que regresó al lugar donde se había extraviado, a la casa de su padre. No podemos encontrar verdadera paz y gozo hasta que volvamos con Dios, con un corazón arrepentido. Amén. El rey David, después de su pecado con Betsabé, encontró restauración al confesar su pecado y buscar el perdón de Dios en el Salmo 51. Y este salmo muestra la profundidad del arrepentimiento de David y su deseo para ser restaurado en el gozo de su salvación. Una familia puede haberse desintegrado debido a infidelidades, conflictos, pero puede encontrar restauración, volver a la fe juntos, regresar a los principios bíblicos del perdón y experimentar la unidad y la felicidad que solamente Dios puede traer a sus corazones. Restaurar relaciones rotas. La restauración implica una reconciliación con los demás. Debemos buscar restaurar esas relaciones a través del perdón, a través del amor, reflejando esa restauración que hemos recibido de parte de Dios. La restauración de Abraham al volver al lugar del altar es un poderoso recordatorio de que siempre debemos regresar a Dios, sin importar cuán lejos estemos de Dios, cuánto nos hemos desviado, debemos regresar al Señor. Y este regreso simboliza restauración de la comunión con Dios, el retorno a la cruz de Cristo, la búsqueda de la felicidad, del gozo y la paz en la presencia de nuestro Padre Celestial. Al volver con un corazón arrepentido, encontramos perdón, encontramos renovación y una nueva oportunidad para vivir una vida consagrada a Él. Amén. Esto nos debe inspirar a buscar la restauración en nuestra relación con Dios y con los demás también, sabiendo que su gracia y su misericordia, la misericordia de Dios, están disponibles para nosotros. La historia de Abraham
es una advertencia para cada uno de nosotros. La fe puede ser probada para que podamos crecer. El fracaso es inevitable cuando confiamos más en las bendiciones que en el que nos bendice. Y la restauración siempre es posible a través del arrepentimiento y el regreso a Dios. Que nuestra luz siempre pueda brillar para que el Señor nos guíe a poder glorificarle a Él como nuestro Padre Celestial. En tiempos de prueba debemos recordar, confiar en Dios. Amén. Más que en las circunstancias. Apártese su mirada de las circunstancias y ponga su mirada en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A ser vigilantes espiritualmente, estemos atentos a las tentaciones que puedan surgir, inclusive en esos momentos más fuertes. Ahí es cuando más tentados podemos ser. Así que debemos tener esa vigilancia espiritual, arrepentimiento y restauración. Si nos desviamos, siempre podemos regresar al Señor, quien está dispuesto a restaurar nuestras vidas. Amén. La vida de Abraham nos recuerda que la fe no es la ausencia de pruebas, sino la capacidad de confiar en Dios por medio de ellas. Y debemos aprender entonces de este ejemplo que la palabra de Dios nos muestra y poner toda nuestra confianza en el Señor, a pesar de las circunstancias o de los problemas o de las adversidades, que a lo largo lo que van a traer es nuestro crecimiento espiritual, nuestro fortalecimiento y la bendición de Dios que está a las puertas. Te invito a ponerse de pie en esta hora. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza. Que seas tú, Señor, edificando nuestras vidas. Y así, Señor, ser bendecidos con poder de lo alto. Posiblemente hay muchos que están pasando por pruebas en este momento. Su fe está siendo puesta a prueba. Están pasando por momentos de escasez económica o material, de escasez emocional, donde sus emociones están fluctuantes, su ánimo quizás ha decaído, o están pasando por momentos de tristeza y adversidad, o ese decaimiento espiritual. Pero tú en esta hora, Señor, estás hablando a cada corazón, a poner nuestra confianza en ti una vez más, en tu palabra, en tus promesas, y ser fortalecidos en nuestro ser interior, confiando, Señor, en que tú suples cada una de nuestras necesidades, no por nuestras fuerzas, nuestras habilidades o por lo que el mundo tiene, sino conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que seas tú, Señor, levantando con poder y gloria a cada uno de tus hijos en esta hora, y que tu nombre, Señor, sea exaltado, sea glorificado, en el nombre maravilloso de Jesús.